buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros, si Dios así nos lo permite, algo que personalmente me encanta comer: receta vegana de arroz al horno. Es esto lo que quiero compartir en el día de hoy con todos vosotros. Por favor, miren por un momento esta diapositiva. Observen ese arroz al horno. ¡Qué delicia de arroz! Yo se los garantizo, este siempre ha sido de mis platos preferidos en cuanto a arroz se refiere, pero vamos a aprender a preparar una opción vegana, una opción saludable, que es una alternativa perfecta a la receta tradicional que contiene ingredientes que lo cierto es que para nada nos convienen. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a comenzar la preparación de esta receta vegana de arroz al horno, recordando lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento. Juan 12:35. Andad entre tanto que tengáis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es un consejo que viene del mismísimo Dios. Debemos andar por el camino de la luz y no permitir que nos sorprendan las tinieblas. Lamentablemente, a día de hoy hay muchas personas que viven en tinieblas porque la enfermedad se ha hecho eco en sus vidas. Hay muchas personas enfermas. Por doquier hay muchas personas enfermas. Y lo cierto es que aunque es cierto que la salud depende de muchísimos factores, la comida tiene una influencia directa en la salud de las personas. Y hay mucha gente que no comen de la mejor manera y por eso hay tantos enfermos. Tenemos que aprender a andar en la luz divina, en la luz que marca el Señor desde el cielo, que nos enseña los hábitos correctos de vida para poder mantener la salud o recuperarla si lamentablemente ya carecemos de ella. Receta vegana de arroz al horno. De eso estamos hablando en estos momentos. Y con respecto a la comida y a la comida sana, hace mucho tiempo, en el libro inspirado Consejos para la Iglesia, la mensajera del Señor y autora de este libro, Elena G. de White, escribió: si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías, porotos o frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin necesidad de carnes, de azúcares refinados, de productos industrializados y de ningún mal llamado alimento que resulte inconveniente. Tenemos montones de opciones. En cada país hay opciones específicas, pero lo cierto es que tenemos que estar dispuestos a desaprender para empezar a aprender las costumbres que son correctas. Tenemos que apartarnos de tradiciones que nos acercan la enfermedad y que nos aceleran la muerte y optar por caminar por las sendas que van a garantizar que nuestras células, que son la base de todo nuestro cuerpo, puedan funcionar correctamente. Receta vegana de arroz al horno. Saben, como esto es un plato típico de España, que es mi segunda patria, sé perfectamente que no todo el mundo conoce de qué se trata la receta tradicional. Quiero darles esta información. Buscando en la enciclopedia con respecto al origen y qué cosa es o de qué está compuesto el arroz al horno tradicional, encontré lo siguiente. El arroz al horno, arroz al forn en valenciano, porque es un plato típico no solo de España, sino específicamente de la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo, pues es un plato típico de esta comunidad y se elabora en cazuela de barro, como ustedes están viendo en esta fotografía, y se cocina, como su nombre indica, en el horno. Por el recipiente que se utiliza en algunos lugares de la Comunidad Valenciana, recibe el nombre de cazola, que quiere decir cazuela en castellano, cazola en valenciano.
Su origen está en el aprovechamiento de los restos del cocido, que es un plato típico también de la Comunidad Valenciana, por lo que sus ingredientes principales son los garbanzos y los diversos productos procedentes del cerdo utilizado para la elaboración del cocido. Estamos hablando de chorizo, morcilla, carne y pelotas elaboradas con carne picada, junto con el caldo obtenido. Además se le añaden patatas, tomates y una cabeza de ajos coronando la cazuela. También es común su elaboración sin utilizar el cocido, simplemente con caldo o incluso agua y añadiéndole embutidos, costillas de cerdo y o panceta de cerdo, o sea, la grasa del cerdo. De ninguna manera esa receta tradicional, si queremos mantener nuestra salud, puede formar parte de nuestro plato. Cuando yo no conocía el mensaje de la Reforma Pro Salud, muchas veces comí arroz al horno cuyos ingredientes eran los mencionados y que se representan en esta fotografía. Esa es una cazuela típica de arroz al horno valenciano. Comprendí, al conocer este mensaje por la misericordia de Dios, que no podía seguir comiendo esas cosas, que eran inconvenientes, que si yo quería mantenerme sana, porque gracias a Dios no estaba enferma, pues tenía que variar mi manera de comer. Pero me gustaba muchísimo el arroz al horno, así que pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que prescindir de este arroz completamente o puedo buscar alternativas a la receta tradicional? Dios es bueno y enseguida se iluminó el bombillo, quiero decir, vinieron ideas al cerebro, ideas que me hicieron ver que había otra manera sencilla, natural y muy sabrosa, además de saludable, de preparar esta receta tradicional. Y esa es la receta que en el día de hoy les quiero presentar a todos ustedes. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Aquí la tenemos, una opción saludable, una alternativa perfecta a la receta tradicional. Receta vegana de arroz al horno. Pues para elaborar 6 raciones se necesitan 5 tazas medianas de arroz integral, no blanco, porque el arroz blanco no es bueno para nosotros, remojado en 6 tazas medianas de caldo vegetal casero por al menos 2 horas. El caldo vegano casero no es más que el líquido que queda después de haber hervido unas cuantas verduras. Por ejemplo, me refiero a papas, apios, zanahorias, todo lo que se nos ocurra de la huerta. Después de haber hervido esas verduras, se suele por regla general tirar el agua. Pues no, aquí en la comida vegana, en este concepto de comida sana, no hay que deshacerse de nada. Esa agua usted la puede guardar en un frasco de cristal con cierre hermético en la nevera. Se conserva perfectamente, por ejemplo, durante una semana. Y entonces cuando va a elaborar un arroz al horno, cuando va a cocinar unos espaguetis, pues en vez de hacerlo con agua pura, lo enriquece haciéndolo con este caldo vegetal casero. Y fíjense que les decía que vamos a utilizar arroz integral y no arroz blanco o refinado, porque el arroz blanco es puro bagazo, no es alimento, es una comida sin rueda que se pega en nuestro estómago porque funciona igualito que un engrudo. Por lo tanto, eso no es para nada conveniente. Arroz integral va a ser el arroz que vamos a utilizar para elaborar esta propuesta. Y usted puede encontrar arroz integral en cada vez más establecimientos de comida. Se necesita, además del arroz integral remojado en el caldo vegetal casero, 2 tomates grandes y maduros cortados en cuartos, una papa grande pelada y cortada en rebanadas más bien finas, tal y como muestra la fotografía. Una cabeza grande de ajo u 8 dientes de ajo sin pelar y ligeramente machacados. No muy machacados. Por favor, observen la fotografía. Los dientes de ajo se ven casi que completicos. Solamente está levantada un pedacito de su piel porque eso sí,
siempre conviene darles a estos ajos un golpecito en seco para que de esta manera no solo el sabor se potencie, sino que además sus factores terapéuticos, porque el ajo es alimento y también medicina, pues se liberen. Cuando yo le doy un toquecito, un golpecito en seco al ajo, esas enzimas se activan y entonces el ajo actúa no solo como alimento, sino también con medicamento. Se necesita además media cucharadita pequeña de azafrán o de algún otro colorante natural que venden en tiendas de productos naturales. ¿Por qué? Porque le va a dar ese color rojizo que ustedes le ven a este arrocito y que es típico de la receta tradicional. También se necesita un pimiento rojo grande cortado en lascas, una taza mediana de granos de garbanzos cocidos, una cucharadita de hierbas provenzales, que son hierbas aromáticas y que venden en tiendas de productos naturales, una cucharadita sopera de aceite de oliva virgen extra y sal marina o del Himalaya a gusto. Estos son los ingredientes que se necesitan para preparar 6 raciones de esta receta vegana de arroz al horno, además de la cacerola de barro, porque lo ideal es prepararla en este tipo de cazuela. Pero si no la tiene, pues puede prepararlo en la cazuela que usted tenga. La preparación, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es la siguiente. En una cazuela de barro poner una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra y los dientes de ajo y rehogar a fuego bajo. Agregar el arroz remojado y el caldo vegetal de remojo y revolver para que todo se vaya aderezando con ese saborcito a ajo. Salpimentar y agregar las hierbas provenzales, que ya les comenté que son unas hierbas aromáticas, es un condimento natural que venden en tiendas de productos naturales. Y también el azafrán, que es como un colorante natural. Si no tiene azafrán, pues otro colorante natural que usted haya podido obtener en estas tiendas de alimentos sanos. Revolver nuevamente y seguir cocinando a fuego bajo. Añadir los granos de garbanzos y los cuartos de tomate y las rodajas de papa. Volver a revolver, pero procurando que tanto las papas como los tomates queden en la parte de arriba de la cazuela, porque cuando yo lo vaya a hornear, esto debe quedar doradito, deben quedar ubicados en la parte superior de la cazuela de acuerdo a la receta tradicional. Rectificar la sal, no vaya a ser que esté bajito de sal. Hornear entonces a temperatura media-baja por unos entre 20 y 25 minutos hasta que el caldo se evapore, el arroz por supuesto esté cocinado y la superficie de ese arroz al horno esté doradita. Fíjense que esas patatas e incluso los tomates y el pimiento rojo en lasca va a quedar así como doradito. Va a adquirir la típica textura que adquieren los productos de la tierra cuando se hornean, cuando se someten a procesos de calor. Cuando ya esté cocinado, debo sacarlo del horno, debo sacar la bandeja de barro del horno, dejar refrescar y consumir de inmediato. Yo les digo, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta receta vegana de arroz al horno es una exquisitez de arroz y nos aporta nutrición porque está hecha a base de un estupendo cereal como es el arroz integral y de una legumbre de las mejores que existen como es el caso de los garbanzos, pues nos aporta nutrición, además de buen olor, de buen sabor, de buena textura. Es muy fácil comerse un buen plato de este arroz al horno porque realmente es una exquisitez de plato. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hasta aquí la presentación de la receta vegana de arroz al horno. Espero y deseo que muy pronto se anime usted a prepararla y que la pueda disfrutar de la misma forma en la que la disfruto yo. Espero y deseo además que usted comparta esta y otras recetas que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal de YouTube Salud a la Carta con todos sus seres queridos, con todos sus conocidos, porque estamos tratando entre todos de difundir una información que tiene que ver con el estilo de vida saludable y que va a ayudar a que la gente pueda potenciar la salud que lamentablemente tantos de ellos han perdido. Espero y deseo además que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que este momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.